Muy buenos días para todos. Sean ustedes bienvenidos a este panel de encuentro, de diálogo y discusión que vamos a tener el día de hoy. De la mano de dos expertos, de dos juiciosos conocedores de la educación, pretendemos reflexionar acerca de una situación que a primera vista parece evidente y que quizás por eso no ha recibido la suficiente atención, la suficiente dedicación o al menos el específico enfoque desde el prisma de la educación. Los panelistas expertos que nos acompañan son Camilo Ernesto Ramírez Hermida y Diego Fernando Sánchez Barreto. De igual modo, nos acompaña como relator Wilmar Yesí Cortés. Tenemos así un equipo de trabajo inmejorable, interdisciplinar y con profunda experiencia del saber educativo. Este tema no es otro que la comunicación en el aula, pero para concretizarlo, para problematizarlo un poco más, vamos a centrarnos en torno a la siguiente cuestión. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación innovadora que se pueden aplicar en el aula y que pueden conducir a buenas prácticas en el desarrollo del proceso formativo? Sin lugar a duda, el avance de las tecnologías nos ofrece un componente y un instrumento pedagógico por medio del cual nos es posible implementar estrategias de comunicación innovadoras que pueden moderarse a las necesidades del trabajo del aula. Estas herramientas permiten la interacción fluida y en tiempo real entre estudiantes y docentes. Así, plataformas digitales interactivas como Google Classroom, redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, la realidad aumentada y la realidad virtual, e incluso las distintas inteligencias artificiales que se están desarrollando justo ahora pueden ser instrumento para enfatizar el aprendizaje personal y colaborativo. Teniendo en cuenta este preámbulo, Diego Fernando, ¿cómo podemos servirnos de estas herramientas para alcanzar una comunicación innovadora que se pueda aplicar en el aula y que conlleve al desarrollo de buenas prácticas en el desarrollo del proceso formativo? Gracias, Juan David, por esta invitación a este panel tan importante, donde podemos analizar y presentar algunas estrategias o resaltar mejor algunas grandezas de las metodologías de la información, también de estas herramientas que al final, vistas desde la educación, pretenden es facilitar la comunicación y aportar caminos seguramente distintos en torno al aprendizaje y al trabajo colaborativo. Saludo también a Camilo y a Wilmar Yesid. Básicamente lo primero que quiero decir es en la cuestión de innovar, es como presentar algunas novedades. Tengo como 5 ideas que podemos presentar en torno a algunas herramientas. Lo primero, lo segundo que podríamos reafirmar es no desechar ninguna de estas herramientas bajo el vago concepto de que nos pueden hacer daño en la comunicación, en el aprendizaje, sino hay que tratar de resaltar de acuerdo al docente o a quien la vaya a implementar, lo que puede favorecer y aportarnos en el ámbito de la educación. Yo diría, hay que conocer la herramienta para resaltar lo que nos favorece. Lo segundo es que en la novedad la herramienta no tiene que opacarnos a nosotros en la naturalidad de la espontaneidad, o sea, no permitir que la herramienta sustituya en nosotros el tema de la creatividad. No podemos utilizar todas las herramientas. Hay unas herramientas que se nos ajustan a nosotros para dar a conocer, es decir, que la puedo manipular, que me siento bien con ella y que la puedo poner en función de mis estudiantes o del público que quiera. Entonces también es como una conciencia de qué herramientas yo podría utilizar. Hablemos de algunas de ellas como para decir que podemos presentar algunas estrategias o herramientas. Una de las cosas que favorecen estas herramientas, por ejemplo, es el trabajo colaborativo. Y un trabajo colaborativo lo puedo yo potenciar a través de herramientas como las redes sociales, donde a través de pequeños fragmentos de discusiones en tiempo real yo puedo ir haciendo un trabajo entre todos los implicados. Entonces, las redes sociales bien utilizadas nos pueden fomentar un trabajo colaborativo. Lo mismo podríamos hacer rescatando esta herramienta de Google Classroom. Nos permite en tiempo real
un trabajo colaborativo, presentando una pregunta, presentando un problema, donde todos podamos ir dando aportes y facilitando la organización y la comunicación continua. Hay otras herramientas como la realidad virtual o la realidad aumentada que también nos permiten ir un poco más allá en las experiencias personalizadas, seguramente esos entornos físicos donde yo no puedo tener constante interacción. Entonces, de cierta manera es como la simulación de entornos a donde yo no puedo ir fácilmente, lo puedo tener a través de una realidad de esta, sea la aumentada o sea la virtual. Y el entorno y la apropiación con las IAs, creo que es una gran herramienta que hoy nos puede facilitar muchas líneas como la investigación, no necesariamente con el tutor, pero sí hay que saberla utilizar. La IA, muchos la ven como un gran enemigo, pero vuelvo y digo, hay que saber rescatar de una inteligencia artificial lo que puede aportar reforzando a nuestras áreas, conocimientos en un momento específico. Yo creo que allí lo que podemos gozar es como eso, la conciencia y no dejemos olvidar la ética digital y la comunicación responsable que podemos tener con todas estas metodologías de la información que nos faciliten una buena comunicación. Diego Fernando, gracias por su elocuente y acertada respuesta en torno a las herramientas de comunicación innovadora que se pueden aplicar en el aula. Para dar continuidad con el panel, ahora nos concentraremos en hacer énfasis en la concreción de la tecnología en el aula, la cual implica para los docentes acercarse al lenguaje, uso e intereses de los estudiantes. Esto no solo implica estar familiarizado con las redes sociales que se manejan, sino también entender su lenguaje, su gusto y analizar de qué modo estas apetencias pueden ser enfocadas en el desarrollo de actividades pedagógicas, ejercicios lúdicos y actividades didácticas. Casi que podríamos decir que el profesor, el pedagogo de estos nuevos tiempos, puede realizar de manera adecuada su ejercicio docente sin prescindir de manera arbitraria de todos estos recursos tecnológicos. Algunas universidades han tratado de innovar su forma de enseñar, de presentar a la sociedad lo que puede ser sus aportes sociales. Para ellos, estos centros de estudios han fomentado el trabajo colaborativo entre profesores y estudiantes, sin perder de vista que los docentes tienen la tarea de guiar y acompañar el trabajo de sus estudiantes. Así, a través de la guía docente, de la interacción entre docentes, los estudiantes y las diversas herramientas tecnológicas, se han creado productos como podcasts, cortometrajes, e interacción entre redes sociales que han generado nuevas narrativas, nuevas formas de abordar temas antiguos que han fomentado la creatividad de los estudiantes. Con este contexto, le pregunto a Camilo, Ernesto, ¿cuáles son las buenas prácticas en la comunicación que el profesor debe fomentar para que sus estudiantes puedan hacer uso académico que genere una comunicación innovadora en el aula? De Primero, permitir la expresión de sus estudiantes, debe buscar el orden estricto. En otras palabras, querido Camilo, ¿qué habilidades está llamado a desarrollar un docente que quiere implementar estrategias de comunicación innovadora junto a sus estudiantes a través de las nuevas herramientas tecnológicas? bueno, Juan David, muy buenos días y gracias por esta invitación a esta disertación que estamos llevando a cabo. También extiendo mi saludo a Wilmar y a Diego. Em, Respondiendo un poco a la pregunta que me estás haciendo, Juan David, es importante tener en cuenta las habilidades que el docente puede ir desarrollando a lo largo de su experiencia como docente. Siendo así, podemos ver que existen algunas prácticas específicas. Voy a hablar de un gran número, entonces espero que me tengan paciencia. Primero, establecer expectativas claras, es decir, brindarle al estudiante la posibilidad de saber que el docente tiene algunas expectativas de acuerdo al comportamiento que puedan tener los estudiantes en el aula, la participación y el trabajo académico. Esto va a permitir o va a ayudar que haya un ambiente estructurado y orientado hacia el aprendizaje. Es importante también tener una escucha activa, es decir, los estudiantes tienen que estar pendientes de lo que el docente va hablando, pero también el docente tiene que estar
pendiente de lo que los estudiantes tienen. ¿Por qué? Porque es una conversación, algo de doble vía. También se tiene que tener en cuenta algo y es ser claro y conciso. La información que el docente esté dando tiene que ser muy clara de manera tal que el estudiante pueda aprender y a aprender eso que el docente está diciendo. Es importante también utilizar algún tipo de ejemplos y analogías dentro del tema que se esté tratando. Es importante que el docente sea claro, conciso, como decíamos, pero también utilizar algunos ejemplos cuando se están hablando específicamente de algunos temas. Esos ejemplos pueden servir para la comprensión del estudiante. Además, es importante tener en cuenta algo y es fomentar preguntas. Esos temas específicos que estamos trabajando, qué preguntas suscitan alrededor del tema y de acuerdo al contexto que se esté tratando. También proporcionar una retroalimentación constructiva, es decir, aquello que yo como docente estoy recibiendo de mi alumno, de mi estudiante, ¿cómo se lo puedo retroalimentar? Es decir, los comentarios que surgen a partir de ese diálogo, pero también de todos aquellos aprendizajes. Destacar lo que hicieron bien, ofrecer sugerencias para mejorar a los estudiantes cómo avanzar dentro de su proceso de aprendizaje. También es importante tener en cuenta variar los métodos de comunicación. Pensemos en algo y es que no solamente lo verbal se tiene que tener en cuenta, también lo escrito, la manera como yo estoy escribiendo y los ejemplos que estoy dando, las formas visuales por medio de las cuales los estudiantes pueden tener un mayor aprendizaje. También quiero tener en cuenta algo y es fomentar la comunicación estudiante-estudiante. Démonos cuenta cómo es importante esto. Ver cómo mis pares en el aula tienen un punto de vista diferente al mío. Y esto va a permitir que haya una mayor fluidez en las actividades que se hacen. Podemos poner grupos de trabajo, parejas de trabajo, lo cual va a favorecer el aprendizaje de aquellos que están participando del proceso de formación. Crear un ambiente inclusivo. Esto es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos. Es decir, evitar la discriminación. Todos tenemos derecho a pensar diferente, portarnos diferente. Y en esa diferencia y en esa tolerancia, tener la posibilidad de aprender lo que dice el otro desde sus experiencias personales. Adaptar también un lenguaje y una comunicación apropiados, es decir, los estudiantes tienen un nivel de estudiantes y nosotros un nivel de docentes. Desde ahí, adaptar este lenguaje para que podamos llevar un proceso comunicativo del cual podamos sacar un aprendizaje y una comprensión adecuada. Como decía Diego en su exposición, es importante también utilizar recursos visuales y tecnológicos. Nosotros nos tenemos que valer de la tecnología, es decir, cómo la tecnología en estos momentos puede ser muy valiosa para la comunicación en el aula. Utilizar los diferentes programas que conocemos, por ejemplo, Canva, PowerPoint, Prezi, esas herramientas que los medios nos dan para poner en común para poner en común los medios de conocimiento que tenemos. La tecnología en estos momentos es muy importante y tenemos que utilizarla. Mantener una comunicación continua, es decir, no limitarnos a la comunicación de las horas de clase. Es muy importante que tanto los estudiantes como los docentes podamos tener esa comunicación porque por medio de ella tal vez el proceso de aprendizaje va a ser muchísimo mejor. Podemos llevar a cabo foros en línea o consultas con nuestros docentes. También debemos tener en cuenta ya, para terminar, fomentar la autorreflexión. Es decir, animar a los estudiantes sobre su propio aprendizaje y a reflexionar acerca de lo que han ido aprendiendo. Finalmente, ser flexibles y adaptativos. Estar dispuestos a ajustarnos a la comunicación y a las estrategias de enseñanza.
Es decir, tenemos que estar adaptándonos constantemente a una enseñanza que sea efectiva. Yo creo que con cada uno de estos puntos que te he dicho, podemos tener cierta claridad respecto del tema que estamos tratando. Juan David, muchas gracias por esta invitación y espero que haya tenido claridad en mi exposición. Gracias, Camilo, por tu fecunda y congruente respuesta con relación a las estrategias de comunicación innovadora que se pueden implementar a través de las nuevas herramientas tecnológicas. Ahora quiero invitar a Wilmar Yesí Cortés, relator de este panel, para que nos presente un breve resumen de los temas discutidos, los puntos de acuerdo o desacuerdo y las conclusiones más importantes. Wilmar, tiene la palabra. Muy buenos días a todos. Agradezco a David Montes por esta invitación y por supuesto a los panelistas expertos, a Diego Sánchez y a Camilo Ramírez por su disertación en torno a estos temas tan importantes como son pues las estrategias de comunicación en el ámbito educativo y por supuesto la implementación de las nuevas tecnologías también en la educación. Entonces, voy a empezar haciendo un breve resumen de lo que nos compartía Diego Sánchez en torno a las estrategias de comunicación innovadora y cómo pueden ayudar en el ámbito educativo. Entonces, él nos decía que en el ámbito educativo, las estrategias de comunicación innovadora son esenciales para facilitar la interacción y enriquecer el proceso de aprendizaje. Era lo primero que nos decía él. Estas estrategias, decía Diego, pues incluyen el uso de herramientas tecnológicas que deben, él era muy incisivo en esto, que esas estrategias, esas herramientas tecnológicas tienen que ayudar a potenciar la comunicación en el aula. Para eso existen. Y entonces nos hablaba de las redes sociales, de plataformas colaborativas como Google Classroom, las cuales promueven el trabajo en equipo y la participación activa de los estudiantes. Sin embargo, nos decía Diego que es fundamental que los docentes no se limiten a las herramientas en sí, sino que las conozcan a fondo, se necesita conocerlas y explorar su potencial creativo. La tecnología debe complementar, atención con eso que él decía, la tecnología debe complementar, no reemplazar la creatividad y el enfoque pedagógico. Y entonces, a modo de resumen, entre las estrategias que él nos compartía se encuentran, primero, el trabajo colaborativo. Entonces, él nos habla de utilizar las redes sociales, herramientas digitales para facilitar la colaboración y el aprendizaje en grupo. Segundo, la realidad aumentada. Implementar simulaciones, entornos virtuales que permitan a los estudiantes explorar conceptos de manera interactiva y práctica. Y tercero, él nos hablaba, por supuesto, de la interacción o mejor de la utilización de las IAs, de la inteligencia artificial en la investigación y en el análisis de datos para personalizar y mejorar el proceso de aprendizaje. Él además, para concluir, también nos decía que es fundamental que esos avances se utilicen con responsabilidad, ¿no? Todo el tema de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada, respetando los principios éticos y considerando las implicaciones de la innovación en el aula para asegurar que contribuyan de manera positiva y segura al desarrollo de los estudiantes. Bien, eso pues lo que nos compartía Diego. Ahora voy a hacer un breve resumen de lo que nos compartía Camilo, nuestro otro experto panelista, en torno precisamente también a las estrategias de comunicación. Entonces, decía él que para los docentes y por supuesto para los estudiantes son necesarias las habilidades de comunicación y el manejo del aula, centrándose en la importancia de la claridad en las expectativas y la adaptabilidad en la comunicación. Entonces aquí están como los puntos clave que él nos exponía. Primero, él hablaba de establecer expectativas claras. Entonces, nos decía él que los docentes deben comunicar claramente lo que esperan en términos de comportamiento, ser claros desde el comienzo. ¿Qué espero yo del comportamiento de mis estudiantes?
¿Qué espero en términos también de participación? Ser claros desde el comienzo, lo cual ayuda a los estudiantes a entender sus responsabilidades y a cumplir con los objetivos del curso o del espacio académico que el docente esté impartiendo. Entonces, lo primero es eso, él insistía en establecer expectativas claras desde el comienzo. 2, habilidades específicas del docente. Entre las competencias destacadas que nos compartía Camilo, decía que un docente debe tener escucha activa, por supuesto también los estudiantes, la promoción de la participación, promover que los estudiantes participen, la claridad, eso a veces nos falta en el ejercicio de la docencia, ser claros, ser concisos en el mensaje. A veces damos muchas vueltas y los estudiantes necesitan claridad y ser concisos en lo que transmitimos, y el uso de ejemplos, muy importante eso que nos decía Camilo, utilizar ejemplos, analogías para que el mensaje, que el conocimiento que estamos transmitiendo sea entendible. 3, retroalimentación constructiva y comunicación adaptativa. La importancia, nos decía Camilo, de proporcionar retroalimentación, un feedback, para que el estudiante mejore, y el enfoque en varios de los métodos de comunicación para ajustarse a las diferentes necesidades de los estudiantes. 4, creación de un ambiente inclusivo, la importancia de la inclusión hoy en la educación, fomentar la comunicación entre estudiantes, mantener una atmósfera, nos decía él, de respeto, de inclusión en el aula. 5, uso de recursos visuales y tecnología. En esto, pues con lo que Diego nos compartía también hay un punto de encuentro, y él nos hablaba de aprovechar las herramientas tecnológicas y los recursos visuales para facilitar el aprendizaje y la comunicación continua. Y 6, el fomento de la autorreflexión y la adaptabilidad. Él hablaba de incentivar en los estudiantes la capacidad de autoevaluarse. Eso es muy importante. Depender menos de, claro, eso se necesita también una madurez, y también una madurez también en el andamiaje de la educación hoy, pero yo sí siento que eso que Camilo nos compartía es darle cada vez más importancia a la autoevaluación, porque eso también ayuda a que los estudiantes sean maduros, que sean autodidactas en su aprendizaje, que no dependamos de la nota. Casi siempre nuestra educación está dependiendo de si pasamos o no, de si nos falta una décima para pasar determinado espacio académico, y eso que él nos decía de que los estudiantes desarrollen la capacidad de autoevaluarse es muy importante, y de reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje, además de ser flexible y adaptable a diferentes situaciones. Entonces, a modo de conclusión de lo que también Camilo nos compartía, la efectividad de un docente en el aula depende en gran medida de su capacidad para comunicar expectativas claras desde el comienzo y adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes. La escucha activa, nos hablaba de la retroalimentación constructiva, el uso de ejemplos son esenciales para fomentar un aprendizaje significativo y mantener un ambiente inclusivo. Además, hablaba él también de no solo la comunicación docente-estudiante, sino entre estudiantes, estudiante-estudiante. Y el uso, por supuesto, que ahí es donde nos encontramos también con lo que nos compartía Diego, el uso de los recursos tecnológicos y la flexibilidad en los métodos de comunicación son elementos clave que permiten al docente adaptarse a la dinámica cambiante del aula, promoviendo la autorreflexión y el crecimiento personal en los estudiantes. Entonces, querido Juan David, este es a modo de conclusión el resumen de lo que nos compartía Diego, de lo que nos compartía Camilo, y también, por supuesto, pues los puntos de encuentro entre lo que ellos nos compartían también. Muchas gracias. Gracias, Wilmar Yesí, por esa robusta conclusión, claves puntuales, y también gracias por presentar cada uno de los aportes que nos pudo dar los dos expertos que nos acompañaron en este panel. Agradezco también a Diego Fernando y a Camilo Ernesto por este panel, y a cada uno de los que nos han seguido a través de este medio de comunicación. Les auguramos lo mejor en el resto de sus labores. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias.